Y como yo manejo los medios, le echo la culpa al que no estoy de acuerdo, a ese presidente. Eso es lo que está pasando con Maduro. Eso es lo que está pasando con Daniel Ortega o con Canel en Cuba o la propia Bolivia. Pero ahora, como ha surgido otro bloque, que es el BRICS, ahora hay un conflicto entre ellos. ¿Y el BRICS qué ha hecho? Tú tienes el Fondo Monetario, prestas con altos intereses. ¿El BRICS es el fondo ese de los ingleses? No, el BRICS es un bloque Sí. económico, político, social, militar, que lo conforman 5 países. Que no es la Unión Europea. La B es Brasil, la R, Rusia, la I, la India, la C, la China y ¿A ese? Sudáfrica, 5 países. Y a ese bloque se están alineando ya 40 países. 40 ya. ¿Por qué? Porque ha establecido un nuevo banco de desarrollo, que el préstamo es a 0 intereses y lo ha desplazado al fondo, al Banco Mundial, al BID, etc. Entonces, La idea es que llegue. la China tiene ahora el control del Internet cuántico, de la velocidad de la luz. Y con ese megapuerto que está haciendo en Chancay, le está ganando la guerra geopolítica en América Latina a Norteamérica. Tal es así que la mayoría de países latinoamericanos se están alineando al BRICS. Miren, en Argentina, Milei era el Vox Populi. Milei ya había bordeado todo el continente, y la prensa peruana, los ideólogos de la derecha, los analistas decían que Milei va a aplastar a la izquierda latinoamericana. ¿Y qué pasó? Cuando la prensa lo abordó, Milei se molestó. Le preguntaron sobre Kesney en Norteamérica y se molestó. Lula da Silva le dijo que quería un debate, se molestó. Gustavo Petro le pidió un debate y se molestó. Y al día siguiente, ¿sabe qué dijo? De que cuando él ocupe el sillón presidencial en Argentina, lo primero que iba a hacer es privatizar las empresas públicas. Y algo más, iba a dolarizar toda la economía. Y eso originó una gran movilización en Argentina, que prácticamente Milei estaba así. Y entró Norteamérica y dio la orden a los grupos de poder para que suban el costo de vida. Y empezaron los saqueos. ¿Para qué? Para tumbarse a Fernández, que es de izquierda. Porque detrás de Milei trajo B. Entonces, ¿qué hizo Fernández? Como vio que tambaleaba su gobierno, se alineó al BRICS. Y a mí le dio un presupuesto económico para maestro. Lo fregó a Norteamérica. No lo esperaba. Claro, ni tonto, Fernández, ni tonto. Y justo en esa época se celebraba la 15ª cumbre del BRICS en África del Sur, Entonces, Es interesante, yo no sabía de verdad que era el BRICS. Me da vergüenza decirlo, Estamos para aprender acá. ojo, el BRICS también es capitalista. No, yo pensé que era algo que, porque siempre lo escuchaba asociado a Inglaterra, que Inglaterra se va a retirar, que va a entrar y siempre alrededor al BRICS. Pero no El otro tenía. es el G7 de Pero son Europa, más ricos que lo de controla Europa. Norteamérica con la OTAN. Sí. Sí, En conclusión, el BRICS con el otro que es Estados Unidos, a la final eso es una guerra de mercado. Nada más. Claro, pues. Uno que quieren hegemonizar con capital estatal y los otros con capital privado. Aunque no renuncian ninguno de los dos al capital privado ni estatal, porque esa empresa Costco que está operando ese megapuerto en Chancay es capital privado, pero ahí está en el BRICS. ¿Qué te parece? Pero la hegemonía lo tiene el capital estatal. La hegemonía, claro. ¿Los ingleses comercializaron opio en China?
¿Ah? ¿Los ingleses comercializaron opio en China? Bueno, tú sabes que la matriz del opio está en Afganistán y la heroína. Y Norteamérica, ¿por qué quería ocupar y luchaba contra los talibanes? Porque quería el opio y la heroína. ¿Y qué es eso? La materia prima de la anestesia de la medicina en el mundo. ¿Qué te parece, amigo? Entonces Norteamérica no es todo. ¿Qué quería en Ucrania? Quería el grano, quería los hidrocarburos y quería el titanio. Porque, sí, En el siglo XIX los británicos comercializaban opio en China. la guerra del opio. Claro, las guerras del opio eran dos guerras. La China la quería ¿para qué? Para solventar su guerra no convencional. No era para otra cosa. Y de esa manera aplastar al imperio fascista japonés y al estado de Chiang Kai-shek. Para eso era. Pero Norteamérica lo quiere para otra cosa, para controlar la medicina en el mundo y el mercado. Porque recuerda que la OMS está debajo del mercado. Es el mercado el que controla la OMS. ¿Y la OMS que controla en el mundo? La medicina, mi compañero. ¿Te das cuenta? Es un negocio redondo y la gente no sabe. Los laboratorios es un negocio. Entonces, al capitalismo le conviene tener una sociedad enferma, porque teniendo una sociedad enferma, automáticamente los fármacos elevan la medicina. Es un negocio. Hay demanda. Y Buenas tardes. bien, igual con las casas, de igual modo, con las viviendas. Es un negocio. Igual las guerras, es un negocio para ellos. Porque ellos producen, provocan, alimentan la guerra. ¿Para qué? Para vender su material bélico deteriorado, porque ahora tienen la tecnología de punta. Su material bélico que ya no los usan, provocan las guerras entre países para vender su armamento. ¿Y a través de quién? De los estados. Por eso es que todos los estados de los países son aparatos del capitalismo, que lo que dice el capitalismo tiene que hacer. Entonces, ponte que el Estado peruano le declare la guerra a Venezuela o le declare la guerra al Ecuador. ¿Quién está detrás? El capitalismo. Una vez que le declaran la guerra, ¿qué hace el capitalismo? Le vende armas a los dos. Y una vez que se destruye, luego le dice, te voy a prestar cuánto quieres, pero déjame la riqueza. Ese es el capitalismo. Por eso se llaman guerra. Todo un armazón, ¿te das cuenta? Igual la guerra con Chile. Ahí no está. Fíjate, ¿qué ganó los pobres chilenos? ¿Qué ganaron los pobres peruanos? Pero derramaron su sangre. ¿Quién ganó? El rico chileno, el Estado chileno. Y si ganaba el Perú, ganaba el rico peruano, ganaba el Estado peruano, pero no nosotros, no el pobre. Arique Tarapacá, ¿quién lo controla? ¿El pobre chileno que derramó su sangre o el rico? El rico, el Estado. A eso se llama guerras convencionales. Y guerras no convencionales es cuando el pueblo chileno toma el control de sus recursos y el capitalismo le declara la guerra. Sí, compañero. Hoy en día, fíjate acá en el Perú, o sea, lo que está sucediendo en el Perú no es solamente acá, es en toda Latinoamérica y en todo el mundo. En todo el mundo el capitalismo ya no responde a los intereses básicos de la humanidad, ya no responde. ¿Y por qué tiene que responder él? Porque él es el culpable de lo que está pasando en el globo. Él, ¿quién más? Pero él, ¿qué dice? Que nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por desarrollarnos. ¿Cómo te vas a desarrollar si yo controlo tu vida? ¿Cómo te vas a desarrollar si yo controlo tu economía? ¿Cómo te vas a desarrollar si yo controlo tu salud, tu trabajo, yo? ¿Con qué? Con el dinero. Y soy yo el que hago el dinero. Las emisiones inorgánicas. Tú no, yo. Y yo le pongo el precio para que tú te enfermes y no puedas comprar. Y si compras igual te vas a enfermar. ¿Por qué? Porque manejo un aparato de las Naciones Unidas que se llama la FAO. ¿Y la FAO qué controla en el mundo?
la alimentación y la agricultura. Y la FAO ha recibido la orden para que la alimentación y la agricultura en un 95% sea procesado, químico y transgénico. No fregar. ¿Te das cuenta? Fíjate. Entonces, amigo, el pobre por cualquier lado está acorralado, no tiene salida. Y como no tiene salida, ¿qué te queda? Tomar lo que te pertenece, tomar tus recursos directamente. Y ahí el capitalismo, como sabe que le estás dando, en el punto neurálgico te va a reprimir. ¿No ves que ya no crees en el dinero? Ya no crees en nada, sino en tu riqueza. Ahí lo fregaste. Y ellos no son tontos. Un poco de lo que están haciendo las regiones en el Perú. Un poco de lo que está haciendo Bolivia. De lo que está haciendo Venezuela. De lo que está haciendo Cuba. Y todos estos países ahora están mejor de lo que antes estuvieron. Fíjate, amigo, por más que estén bloqueados, por más que estén amenazados, pero ahí está, la historia es la historia. Y ahora acá en el Perú, ¿quiénes son los culpables para que Puno tome sus recursos? ¿Quiénes son los culpables para que Loreto tome su riqueza? ¿Quiénes son los culpables para que Cajamarca tome su yacimiento minero? ¿Quiénes? Porque en 200 años, ¿qué han desarrollado? ¿Dónde está el capitalismo, pues? ¿Dónde están aquellos jerarcas que son lúcidos? ¿No? ¿Dónde están? Aquellos líderes, ¿dónde están? Ahí está, pues, el capitalismo, ahí está. Mira cómo estamos. Fíjate. Entonces, pues, compañero, la historia es la historia. Y frente a eso, amigo, ¿qué están haciendo los pueblos? Están tomando, en última instancia, de lo que les pertenece. No están quitando, están tomando lo que les pertenece. ¿Qué? Están tomando en Puno el agro, el litio, el estaño, el uranio. Sí. Y ahora dicen ellos, ahora nosotros vamos a desarrollar la micro, la industria liviana y la industria pesada. Y en Puno van a haber centros de trabajo dignos, hospitales, universidades, etc. Cosa que nunca lo ha hecho el capitalismo con 200 años. Por eso yo pregunto, hay compañeros que dicen, con el capitalismo hay trabajo, con el capitalismo hay desarrollo, pero la historia dice que no, pues. ¿La historia qué dice? La historia dice que mentira. Al contrario, hay pobreza, hay prostitución, hay tuberculosos, hay idiotas, estúpidos, pero eso no es culpa de nosotros. Ese es el trabajo del capitalismo. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, en ese sentido, creemos, amigos, que no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica y en el mundo entero se justifican las protestas por una necesidad, se justifican los reclamos, se justifica la lucha de los pueblos del África, de los países árabes, Europa, Norteamérica y de todo el mundo. Pero ¿quién es el culpable? La propiedad privada y el capitalismo. Y hay gente que cuando hablan de la propiedad privada cree que están hablando de su casa, cree que están hablando de su carro o de su tienda. ¿A quién han escuchado? Han escuchado, pues, amigo, a estos sinvergüenzas, ¿no?, que quieren el poder, que postulan y le dicen, el comunismo te va a quitar tu casa. Y hay gente ignorante que cree, el comunismo te va a quitar tu carro, te va a quitar tu tienda. ¿Te das cuenta? Cuando se habla de propiedad privada, ¿de qué se habla? Se habla de los medios de producción. ¿Qué es eso? El mar, el agro,
el petróleo, el gas, de eso se habla, no de tu casa, no de tu tienda, no. Al contrario, con el socialismo vas a desarrollar, a tener las tiendas que quieras y no vas a pagar impuestos, porque tú eres el que vas a gobernar. ¿Me dejo entender? Acá no. Acá te dan un título y el pobre cree que porque le dan un título es dueño. No te equivoques, amigo. Ese título tienes que inscribirlo al Estado de ellos. ¿Para qué? Para pagar impuestos toda tu vida. Y si no pagas impuestos, haces un monto y te lo quitan legalmente con todo y título. Compras una tierra, ¿qué te dicen? Solamente te vendo el suelo, pero no el subsuelo, porque si hay algo de abajo, te vas, porque ese es mío. Compañero, pero ojo, tampoco eres dueño del suelo, porque estás sometido a impuestos. Es decir, no somos dueños de nada, de nada. Todo es impuestos. Y hay gente que no sabe que es un impuesto directo, hay gente que no sabe que es un impuesto indirecto, que un impuesto a la renta no sabe. Come, duerme, trabaja, peor que un cerdo, no se preocupan de nada. Y a eso le llaman, esto es democracia. ¿Das cuenta, amigo? Recuerda, amigo, que la democracia se sustenta. ¿Sabes en qué? La democracia se sustenta en la participación del hombre con el planeta, la participación del hombre con su riqueza. Cajamarca, el pueblo cajamarquino, con sus yacimientos mineros. Ahí podemos hablar de democracia. O el oretano, con su caucho, con su madera, su petróleo. Desarrolla la micro, la mediana, la gran industria. Eso es democracia. O la franja costera, con el mar, con esas 800 millas. Oigan, toda la franja costera, todas esas regiones estaría carajo desarrollada. Pero ahí está, pues. El mar, ¿quién lo controla? Una clase dominante. El Perú tiene 200 millas, tiene un material hidrobiológico que nadie la tiene. Por eso el Perú es uno de los primeros en la producción de harina de pescado. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está? Miren Cajamarca, la onza de oro, $2.000. Una onza, ¿cuántos gramos tiene? 28 gramos. Un lingote, ¿cuántas onzas tiene? Un coche del tren, ¿cuántos lingotes lleva en un coche? ¿Y cuántos coches lleva? Dice, sí, carajo, ¿a quién le rinden cuenta? A nadie. Nadie fiscaliza, porque el Estado está en contubernio con esa transnacional. ¿Qué le dice la transnacional? ¿Sabe qué Estado cuánto quieres? 5, 20, 40 millones, toma, pero te calla la boca. Ahora yo hago lo que me da la gana, por la riqueza, por los minerales. Siempre ese capitalismo. ¿Qué te parece, amigo? Por eso es que estamos como estamos. ¿Te das cuenta? Y hay gente estúpida que ni piensa. Nada, vive por vivir. Fíjate, amigo. Entonces, amigo, por eso el Estado no quiere estas reuniones. Quiere pornografía. Eso quiere el Estado. Por eso el Canal 5 ahí está, amigo. Acá no. Acá hablamos ciencias sociales, ciencias políticas. Eso es lo que hablamos acá. Bien. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, compañero. Prosigo entonces, ¿no? Bien. Hoy en día, Dina Boluarte ha ido a Tacna. Hará cuestión de una semana. Y ahí está. La historia es la historia. Por más que no la diga esta prensa, pero las redes corrió todo el mundo. Todo el planeta. La sacaron. A Dina. ¿Quién? El pueblo tacneño. Ahora quiere ir a Puno. Como sabe ella, el temperamento de Puno, ¿qué ha hecho? Lo ha militarizado. Pero no el interior, sino la frontera. Militarizado con militares norteamericanos y peruanos. ¿Qué pretende hacer? Y Puno también lo ha militarizado con las rondas campesinas. Están frente a frente. ¿Te das cuenta, amigo? Fíjate. ¿Ah? Entonces, amigo, ¿y quiénes están con Puno? Oiga, los 32 países latinoamericanos, las 24 regiones del Perú, está Mercosur, UNASUR, ERCAN, la comunidad andina, está CELAC,
está el BRICS. Ya no es como antes. Y uno de los acuerdos en la 7ª cumbre que hizo CELAC en Argentina, hará cuestión de un mes, han acordado el respeto en cada país de los 32 países latinoamericanos a los derechos humanos. Fíjate, un acuerdo total. Que país donde se violen los derechos humanos, automáticamente los 32 países tienen que apoyarlos. Fíjate. Bien, compañero. Bien, amigos, ¿no? De repente, otra pregunta por acá, ¿no? Sí, sí, por acá, por acá. Ninguna. Bien. Profe, usted hablaba lo de Polay. ¿Qué pretende este Estado con lo de Polay? Y también ahora hay una emboscada en la selva, ¿no? Producto del terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que pretende el Estado frente a la población? Al margen de eso, ya desde varios años estoy viendo que el Estado no sabe cómo apartarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siendo el Estado que ha ido, la Corte no ha venido acá para que el Estado firme. El Estado peruano con su canciller han ido a firmar los acuerdos, el estatuto, las sanciones de la Carta de los Derechos Humanos. Y han firmado. ¿Y ahora por qué se quieren retirar? ¿Por qué? Se quieren retirar, uno, para no rendir cuenta de los crímenes de lesa humanidad que han cometido. Dos, por las ejecuciones extrajudiciales. Tres, para masacrar al pueblo peruano. Y algo más, para que Fujimori salga de la cárcel. Ese es el objetivo de ellos. ¿Por qué? Porque saben que las masas del Perú están tomando de una manera gradual sus recursos y están despojando al Estado. El Estado se está quedando solo. Ya nada tiene que hacer. Ellos dicen, ¿para qué hacemos tantas leyes? ¿Para qué nos proyectamos? ¿Para qué hacemos acuerdos? Si eso a la corta y a la larga no va a salir de Lima, se va a quedar acá enterrado, porque las regiones, así como nosotros no lo queremos, ahora las regiones no nos quieren a nosotros. Siempre, compañero. Bien, compañero. Bien, amiguitos, de repente hay compañeros que quisieran aportar a estas conferencias voluntariamente. Pueden hacer, ya, compañerito, vamos a seguir con la pregunta. Empiezo por acá. Gracias, compañerito. Gracias. Gracias. Gracias, compañero. A ver, amiguito, hay que colaborar con el profesor. El profesor pues hace una bonita labor de hacer docencia política, pedagogía política, y eso merece un apoyo de parte de cada uno de nosotros. Estamos a rol de preguntas. Bien, compañero. Sí. De repente hay algo más, ¿no, compañero? El BRICS son siglas de países. Por ejemplo, la B es Brasil, la R es Rusia, la I es la India, la C es la China y la S es Sudáfrica. El BRICS, un bloque económico, político, social, militar que se fundó en el 2009 para hacer prevalecer el capital estatal en contra del capital privado. Eso es, y amigo, hoy en día un conflicto entre el capital estatal y el capital privado. ¿Quién la va ganando? El capital estatal. ¿Y, amigo? En parte, porque los dos son antisocialistas, anticomunistas. O sea, lo que estamos viendo ahora es un conflicto por intereses. ¿Quién lo supera a quién? Lo supera el capital estatal al capital privado. ¿Por qué? Porque siquiera subsidian
establece una política asistencialista, expropia y estatiza, ¿ya amigo? A través de una economía sostenida, una economía directa. Ya. Bien, compañero. De repente, otra participación, ¿no, amigo? Otra pregunta. Sí, compañero. Algo que falte de repente, compañero, para de repente no hay ninguna pregunta. Prosigo. Hablando de los productos de primera necesidad, la especulación de los limones, la cebolla, ¿a qué se debe? Y según el ministro de Economía dice que no hay, marcha bien la economía del país. No, los limones es porque no hay producción, no hay producción. ¿Y por qué no hay producción? Ahí tiene que ver el Estado, los fertilizantes, etcétera, etcétera. Pero el problema no es del pueblo peruano, el problema es del Estado. El Estado no dijo que Castillo era inepto, el Estado no dijo que Castillo era incapaz. Y yo me pregunto, ¿cómo ahora le puedes echar la culpa a un incapaz que tú lo tildaste cuando era gobierno? Porque ahora le echa la culpa el Congreso, la derecha, la prensa, los ministros, los grupos de poder a Pedro Castillo. Si Pedro Castillo ha sido incapaz y tú has asumido el gobierno, por lógica entiendo que eres capaz, ¿verdad? Porque si tú encuentras un carpintero que echa una banca toda mal hecha, que cuando uno se sienta se rompe, entonces tú sabes a qué entras, a corregir esa banca, ¿verdad? A hacerle una mejor, pero no vas a entrar a decir, como la banca está rota, Castillo tiene la culpa y yo no. Entonces, ¿para qué has entrado? ¿Para qué? ¿Para qué quisiste ser gobierno? Pero ahí está, pues, esa es la derecha. No, Castillo lo dejó así. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Nada. Ahí están vagando. No hay ministros, no hay gobierno, no hay congresistas, no hay. El Estado se va abajo. Por eso la Corte dice, por eso los organismos internacionales dicen, hay que salvar el Estado. Porque si no tengo un Estado sólido, si no tengo un Estado fuerte, ¿quién va a garantizar mis inversiones para yo poder saquear la riqueza? Por lo tanto, no invierto. Y al no invertir, no funciona el Banco Central de Reserva, que controla el PBI, el Producto Bruto Interno. ¿Qué es eso? Las exportaciones e importaciones de recursos primarios. Y el país cae en recesión. ¿Qué te parece? Ahí está lo que estamos viviendo. Pero ¿quién es el culpable? Según ellos, Castillo. Según ellos. Fíjate. ¿Ah? Y hay gente, obviamente, que repite, ¿no? Entonces, pues, amigo, pero ahí está la derecha. Van a decir que Castillo también es culpable, ¿no?, de lo que está pasando en Lima, cuando hay un alcalde, que es la carta de la derecha. Ahí está López Aliaga. ¿Te ha hablado de gestión municipal? Nada, pues, compañero. Pero ahí está la carta de la derecha. Esa clase de hombres, dice la derecha, que son capaces, que son los eruditos. ¿Te das cuenta? Que tienen liderazgo. Pero ahí está, pues, ahí está. Entonces, compañero, el pueblo se está dando cuenta y el pueblo ha dicho, bien, mejor se van todos. Ahora Puno, Arequipa, Cajamarca, Tacna, etcétera. Dicen, mejor yo voy a administrar mi región. Yo soy ahora el que voy a vender y el que voy a comprar. Ya no Estado, ahora soy yo. Y yo te pregunto, en Puno, en Cajamarca, ¿hay gente capaz o no hay gente capaz? Porque hay gente que dice, no, ellos no saben,
deja que el rico lo haga. Hay gente que piensa así. Oiga, amigo, en Puno hay ingenieros, hay abogados, hay arquitectos, hay intelectos, hay de todo. Son ellos los que han tomado el control y están elaborando un plan de acción, no para robar, sino para desarrollar Puno, la micro, la mediana y la gran industria. Y eso dará fruto a tener industria, centros de trabajo dignos, hospitales, universidades, y el puneño que está acá, viviendo en los cerros, que está prostituyéndose o robando, regresa a Puno porque hay un desarrollo y una propuesta. Ahora bien, yo te pregunto, ¿por qué eso no lo ha hecho el Estado? 202 años. ¿Por qué no lo ha hecho el capitalismo que dice que es desarrollo? ¿Por qué no lo ha hecho? Y no la va a hacer, pues, compañero, porque ellos se basan en la propiedad privada, es decir, para el desarrollo de pocas familias, en desmedro de la mayoría. ¿Está claro? Bien, amigo. Bien, ¿alguna otra intervención, no, compañero? Sí, ahí. Jaime, hace pocos días el presidente del BCR y el ministro de Economía han dicho que la economía peruana está una de las primeras en América Latina. Pero al día siguiente en un periódico ha manifestado González Izquierdo. Y González Izquierdo los ha mentido a los dos. Y es más, dice de que en el año 2024 que viene va a haber un decaimiento de la economía, pero bárbara. ¿Qué opinión te merece ante esas dos opiniones diferentes? No es que va a caer una economía. Ha caído. Estamos solamente en el 1%. Lo ha dicho González Izquierdo. El 1%. ¿Qué es eso? Que el Perú va a entrar o ya entró en recesión. Ya no podemos exportar. Ya no podemos vender. No nosotros, sino los grupos de poder. ¿Y por qué no pueden vender? Porque los pueblos están tomando sus recursos por una necesidad histórica, la pobreza, el hambre, la miseria, la desocupación, etcétera. ¿Provocada por quién? Por ellos y no por nosotros. Entonces, tú sabes en una región qué cosa es tomar tus recursos. ¿Sabes qué es eso? Es darle el tiro de gracia al capitalismo, es darle el tiro de gracia al Estado, al Congreso, a la prensa, a los grupos de poder, a las carteras ministeriales. Y eso es lo que está haciendo las regiones, no solamente en el Perú, sino en todos los países latinoamericanos. Mira Argentina, mira Ecuador, Bolivia, México, Venezuela, Brasil, es decir, amigo, todos los países del mundo de una manera gradual giran al comunismo. ¿Qué te parece? Pero ¿quién es el culpable? El capitalismo, porque nunca quiso desarrollar un solo país y ahí están las consecuencias. Ahí está. La necesidad de la humanidad hace que nosotros recuperemos el globo, que es de todos, y nunca de un grupo de traficantes. ¿Me dejo entender? Por eso, compañeros, creemos que nuestra solidaridad con los pobres peruanos y con los pobres del mundo, y fundamentalmente con los trabajadores, porque aquel que trabaja no vive, y el que no trabaja vive. El que trabaja no come, y el que no trabaja, carajo, tiene todo. Eso hay que cambiarlo. Bien, compañeros. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Sí. De repente. Sí. ¿Para ti la desigualdad está bien o no? ¿Qué opinas sobre la desigualdad? Bueno. Hay que ver de diferentes ángulos la desigualdad. Por ejemplo, cuando Marx habla de desigualdad, se basa en la explotación del hombre por el hombre. En eso se basa Marx.
Y nunca hubo explotación del hombre por el hombre, nunca lo hubo. Solamente tiene 6.200 años. Los primeros 100.000 años, el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. A eso se refiere Carlos Marx, al problema de la dependencia del hombre por el hombre. Cuando el hombre siempre ha explotado, sí, pero a la naturaleza, pero no al hombre. El hombre empieza a explotar al hombre cuando surge la propiedad privada, cuando un grupo de hombres le quita lo que le pertenece a la mayoría. Ese es el capitalismo, esa es la propiedad privada. ¿Y ahora qué queremos? Nosotros no queremos quitar nada a nadie, queremos recuperar lo que ellos nos han quitado. ¿Está claro, amigo? Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra pregunta, no? Sí, por ahí. Profe, ¿el liberalismo es alguna variante del capitalismo? Por supuesto. Primero, para instaurarse la propiedad privada, se hace con el Estado esclavista. Luego la propiedad privada sigue desarrollándose con el Estado feudal y ahora con el Estado burgués, el capitalismo, el imperialismo. Esa es la fuente de eso, es la propiedad privada. La esencia es la propiedad privada. ¿Y qué es propiedad privada? Lo que yo te quité a ti. Te quité la tierra, te quité los recursos, ahora tú quieres recuperarlo, ¿verdad? Lo que tú estás haciendo está bien. Lo que estoy haciendo yo está mal. Pero para mí está bien y para ti está mal. ¿Me dejo entender? O sea que la verdad no siempre es verdad, porque la contradicción de la verdad es la mentira. ¿Me dejo entender? Para ellos eso es verdad. La propiedad privada es verdad para ellos, pero para nosotros no, porque es usufructuar los bienes que le pertenecen a la humanidad. Y la humanidad lo que quiere es lo que siempre hemos querido y siempre hemos explotado, la naturaleza, que es de todos. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué es el liberalismo y dónde nació el liberalismo? ¿Cómo surgió? Mire, ¿no recuerdas la segunda forma de explotación que fue el Estado feudal? Donde el señor feudal con la monarquía absoluta y la iglesia reprimían al siervo, ¿cierto? A través de la servidumbre. ¿Cuánto duró esa guerra? 1000 años. Y ahí surgen los burgos. ¿Quiénes eran los burgos? Era una capa social intermedia entre el señor feudal y el siervo. Estaba conformada por los grandes profesionales, estaba conformada por los grandes intelectos, los grandes comerciantes. Y los burgos son los que desarrollan la escuela liberal, con un gran economista inglés, Adam Smith. ¿Qué quiere decir eso? Que la industria tiene que ser controlada por pocas manos, en perjuicio de los trabajadores. ¿Cuánto trabajaba un trabajador? 25 horas. Y producto de esa opresión surgen los sindicatos. Y producto de los reclamos en los sindicatos surge la primera internacional que fue reconocida de los trabajadores, reconocida por Carlos Marx. Todo eso se agudiza y la escuela liberal se comienza a deteriorar. Y viene Kirchner para parcharlo con la economía social de mercado. También se desgasta y surge Milton Friedman con el libre mercado que estamos viviendo hoy día, donde el que invierte para saquear, para dilapidar y largarse. Libre mercado, el neoliberalismo, que hoy día también colapsa. ¿Ya, compañero? Ya. Bien, amigos, ¿alguna otra pregunta, no, compañero? Profe, ¿cuál economía es inestable? ¿La economía capitalista o la economía comunista? La inestable es la capitalista. ¿Sabe por qué? Porque se tiene que mantener reprimiendo, explotando y oprimiendo a toda la humanidad. Es inestable, no está bien cimentada porque no puede ser ejercida sin reprimir y golpear a las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque ellos viven de la mayoría y la mayoría lucha para dejar de ser dependiente
y recuperar el planeta, la tierra, la riqueza que es de todos. ¿Ya, amigo? Sí. Se puede desarrollar el materialismo histórico. A ver, yo voy a repetir. Puede desarrollar el materialismo histórico. Me preguntan si puedo desarrollar el materialismo histórico. ¿Quién instauró el materialismo histórico? 1844. Carlos Marx y Federico Engels. Marx, ¿en quién se basa para desarrollar el materialismo histórico? En ese gran antropólogo Morgan. Y Marx dice que el materialismo histórico, cuando surge en el mundo, es producto de la revolución de la vida inorgánica, que dio origen a la revolución de la vida orgánica. Y producto de esta revolución de la vida inorgánica es que la vida orgánica comienza a evolucionar. Primero, la sociedad primitiva, que duró 100.000 años, donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. La primera sociedad. La segunda sociedad es cuando se fractura esta sociedad en dos clases, es decir, una minoría comienza a apoderarse del globo con la propiedad privada y surge el Estado esclavista y la primera forma de explotación, la esclavitud, que duró 5.000 años. Esto se agudiza y producto de ello el esclavo se transforma en siervo y el esclavista se transforma en señor feudal y surge la segunda forma de explotación, el Estado feudalista. ¿Cuánto duró esta guerra? 1000 años. Y producto de la evolución, el siervo se transforma en obrero y el señor feudal en burgo capitalista, y lo que estamos viviendo hoy en día. A eso Marx lo llama materialismo histórico. ¿Ya, compañeros? Amigo, de repente, otra participación, ¿alguna? Sí. Jaime, sobre el plan de Bukele. Al comienzo, cuando este plan llegó a Perú, el presidente del Congreso estaba de acuerdo, dijo que sí se puede aplicar el plan Bukele. Y posteriormente salió Otárola, el premier, a decir todo lo contrario, de que no se podía aplicar. Y ahí surgió el plan Dina Boluarte. Entonces mi pregunta es, ¿se puede o se podía aplicar el plan Bukele? Porque el plan Dina Boluarte creo que simplemente es un juego de niños nada más. Es que Bukele en El Salvador no tiene la capacidad territorial que tiene el Perú. El Salvador es como una región de las 24 que tiene el Perú. En segundo lugar, Bukele está limpiando los departamentos, pero no está limpiando el tanque que está en la azotea. Y por más que limpie abajo, siempre se va a inundar. ¿Qué? Los departamentos. Entonces, ¿qué hago yo limpiando la delincuencia abajo cuando la delincuencia arriba está intacta en el Estado? Simple y llanamente es populismo. La idea es que el primero vuele ese tanque o lo cambie para luego secar para siempre. ¿Me dejo entender? Entonces lo que se pretende hacer acá es eso, es una cuestión populista para ganarse a la gente y las nuevas elecciones. ¿Me dejo entender, amigo? Bien, compañero. Profe, hay una señora ha venido de Francia y quiere retratarse de su seguidor. Adelante. Adelante. Saludos para Francia, un aplauso para... Bien. A ver, nos van a tomar una foto. Ahí está. Esa es la verdad de tu libertad. Eres esclavo en tu propio cuerpo. Cristo te dio la libertad. Cristo te dio la libertad. Gracias a usted y gracias a la comunidad peruana en Francia que nos apoyan a nivel internacional. Muy agradecido. Gracias. Bien.
Bien. El amigo me hace una pregunta, que lo ponga al tanto sobre lo que es el materialismo y el socialismo. Por eso pues, las diferencias que hay entre el materialismo y el socialismo. Mira, amigo, para hablar de socialismo y materialismo, primero Carlos Marx y Federico Engels, 1844, instauraron el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Y luego, en 1848, instauraron el manifiesto comunista. Y Marx dice, Lenin lo repite, que cuando en un país se instaura el Partido Comunista, lo primero que tiene que hacer es desarrollar la industria, y le va a costar una guerra, porque el Estado y el imperio no van a permitir. Luego, ¿qué hacen? El socialismo como un medio, y luego el comunismo, donde ya no hay clases sociales, donde ya no hay Estado y donde ya no hay la explotación del hombre por el hombre, sino el hombre va a explotar su naturaleza. Entonces, el socialismo es un medio que está sometido al comunismo. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es la filosofía del marxismo. ¿Quién lo instaura? Carlos Marx y Federico Engels. ¿Ya, amigo? Es la filosofía del marxismo. Se formó con la finalidad de defender a la sociedad, pero el marxismo también ingresa por esa parte, pero diferente, con diferente ideología. Mira, amigo, yo lo que quiero decir ahora el socialismo se ha tergiversado y el materialismo se ha profundizado. Entonces, en ese aspecto... Mira, amigo, usted sabe que hay gente que dice ser socialista, que dice ser comunista para traficar con la sociedad. Es como decirte, yo te digo soy albañil y un señor me dice, señor, arrégleme esta pared, y no sé hacer una mezcla, no sé tarrajear. Eso es lo que pasa con los falsos partidos, pues. Yo soy comunista, yo soy mariateísta, y ahí está, ahora duermen con Keiko. Ahí no está Perú Libre. Entonces, ¿cómo vamos a creer en eso, pues, compañeros? Entonces, amigo, a la gente se ve por sus hechos. En primer lugar, Lenin, ¿sabe qué dice? Dice que no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Completamente cierto. La historia le da la razón. El pueblo peruano vota 200 años y siempre pierde. Y el rico siempre gana. ¿Por qué? Porque ya hay todo un aparato arreglado. Arriba no son tontos. El jurado no es tonto. ¿Ya, amigo? Bien. ¿Alguna otra participación, no, compañero? Sí. Sí, sí, amigo. Sí, compañerito. A ver, un poquito más acasito, sí. Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes a todos los oyentes. Esta clase es muy importante para todos los peruanos y el mundo. Yo quisiera preguntar, toda sociedad tiene una estructura y esa estructura está compuesta por una base y una superestructura. Yo quisiera que me explique qué se entiende por enajenación y alineación en esta base y superestructura. Alineación es fundamentalmente la cultura que la burguesía la importa y le impone. Enajenación es ser dependiente de una clase dominante. Ahora bien, la estructura
de un país es su modo de producción, su economía. Y la superestructura es quienes la detectan. ¿Me dejo entender, amigo? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero un ratito. Ya, frente a esto hay pensamientos económicos, el pensamiento clásico desarrollado por Adam Smith, David Ricardo. Hay otro pensamiento que es desarrollado por los liberales, partiendo de von Hayek. Hay otro pensamiento que es desarrollado por la crisis del 29 por John Maynard Keynes, y a su vez hay keynesianos también, que son los matemáticos. Y la otra escuela es la escuela estructuralista. Y la contrapuesta a lo mencionado es la escuela marxista, encabezada por Carlos Marx. ¿De qué forma se podía desarrollar con estas escuelas un mejor bienestar para la sociedad? Para mí, la contrapuesta que falta desarrollar es más investigación en lo que respecta a Carlos Marx, porque los mencionados anteriormente, Adam Smith, David Ricardo, von Hayek, John Maynard Keynes y los estructuralistas responden a una clase social que es la burguesía, y Carlos Marx al proletariado. Entonces, para nuestro desarrollo, yo creo que es conveniente la escuela marxista, ¿no? Afianzar y desarrollar más investigaciones para esclarecer a la humanidad y al mundo. Mire, compañeros, Marx no dice que se va a instaurar el comunismo primitivo. Marx dice que ahora se va a instaurar el comunismo científico. ¿Qué es eso? Que cuando se instaure el comunismo en el Perú o en el mundo, no va a estar en contra de la tecnología de punta, no va a estar en contra de la globalización, de la automatización, o del cerebro, o de la inteligencia artificial. No, lo que va a hacer Marx es que y Cristo lo sanó, lo liberó. Y cuando ese hombre dice la vida estaba en sí, le dijo Señor. Lo que va a hacer Marx es que la inteligencia de los talentos de la humanidad ya no van a estar controlados por pocas manos, sino van a estar a la altura y al servicio de toda la humanidad. Por ejemplo, hoy en día, todo aquel que tiene un celular, por tenerlo, el capitalismo gana. ¿Y cuánto gana en el globo? Millones sin trabajar, porque tienen el control de la luz, tienen el control de la automatización, de la digitalización, y se enriquecen. ¿Por qué? Porque ellos controlan las emisiones inorgánicas. En el comunismo no. Todo eso va a servir a toda la humanidad porque es producto del conocimiento del hombre. Tu conocimiento va a estar al servicio de todos y el conocimiento de todos va a estar a tu servicio. Eso es el comunismo. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Alguna otra participación? Sí. Ah, el amigo, ¿no? Sí, por ahí, por acá. Mi opinión, ¿no? De las economías que hay la inestable, ¿no? La capitaliza. Entonces, ¿qué opinas de la economía estable? ¿Cómo es la economía estable? Bien. ¿Sabe cuál es lo estable? Lo colectivo. Porque no puede haber alguien que no tenga contacto con la naturaleza. El trabajo es infinito. No tiene principio ni tiene fin. Y es el trabajo producto de las leyes de la física la que dio origen a la vida orgánica. La revolución de la vida inorgánica, o sea, las leyes de la física, que son el movimiento, la acción recíproca, la interacción de cuerpos opuestos y las transformaciones. Esa revolución basada en el trabajo que no tiene principio ni fin dio origen a la vida orgánica. Lo dice el gran Oparín. Los aminoácidos, las proteínas, las células. Y hasta hoy en día siguen dando formas de vida.
que la ciencia, que es limitada, va descubriendo y va aportando. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Alguna otra participación, amigo? Sí. Jaime, tú estabas hablando del comunismo científico. El comunismo científico es aquel comunismo, como tú bien dices, toma en cuenta los adelantos que el hombre en estos momentos lo tiene y está haciendo uso. Mi pregunta es, ¿llegará el momento de que en el mundo entero se lleve a cabo o se establezca el comunismo científico? Es decir, de que la sociedad en el mundo no haya clases sociales y que el hombre esté digamos, como se llama, sirviéndose de la naturaleza. La afirmación hace que su negación pase a ser afirmación. En otras palabras, el capitalismo hace y trabaja para que el comunismo trabaja para que el comunismo se instaure y lo reemplace. ¿Por qué? Porque el capitalismo no puede estar sin golpear, expoliar, explotar, reprimir a los pobres del mundo. Y esa represión hace que los pobres del mundo, por una necesidad, tomen sus recursos, tomen el globo, tomen el planeta. Y el capitalismo pasa a desaparecer o a transformarse. Y el comunismo pasa a ser la afirmación. ¿Y cuál será la negación del comunismo? La naturaleza. ¿Y cuál será el resultado? La negación de la negación. Ahí podemos hablar del desarrollo de la sociedad. Pero en esta sociedad no. ¿Ya, amigo? Lo dice la historia. Bien, compañero. Bien. ¿Alguna otra pregunta, no, compañeros? Sí. ¿Alguna otra participación? Profe, acá en las redes... A ver, en las redes. Dice, profe, ¿cuántas clases de marxismo existen? Amigo, en el mundo solamente hay dos clases: capitalismo y comunismo. En el mundo solamente hay dos economías: la privada de Adam Smith y la colectiva de Carlos Marx. En el mundo solamente hay dos filosofías: la concepción divina, brazo filosófico del capitalismo, y la concepción materialista, brazo filosófico del comunismo. Y en el mundo solamente hay dos clases: una clase dominante y la otra dominada. El motor de la historia, la lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo, pues, compañero. ¿No está viendo el mundo entero? Bien, compañero. Bien, amigos. De repente, otra participación. Y los compañeritos que quisieran aportar a estas clases, a esta conferencia voluntariamente. Te estoy dando mi talento. ¿Cuál es? Ciencias sociales, ciencias políticas. Eso es lo que te estoy dando, ¿verdad, compañero? Entonces, los amigos que voluntariamente desean aportar, aportan, ¿ya, compañero? Empiezo por acá, termino y seguimos con la pregunta, ¿ya? Gracias, compañerito. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias.